han marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Lunes 27 de marzo, cuarta y última semana ya de este mes de marzo, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído tiene por título La mujer sorprendida en adulterio, y nos presenta al Señor Jesús estando en Jerusalén, pues ha asistido, como nos dirá unos versículos anteriores, a una de las fiestas importantes de los judíos, a la cual pues todo varón mayor de 12 años debía de asistir al templo. Y me refiero a la fiesta de los tabernáculos, o conocida también como fiesta de la dedicación del templo, o la fiesta de las enramadas. Recordemos que estas fiestas duraban 7 días, y era necesario que todos los judíos permanecieran los 7 días en Jerusalén. Sin embargo, el Señor Jesús, cuando asistía a estas fiestas, el Señor Jesús no dormía en Jerusalén, sino que él acostumbraba ir a Betania, a casa de Marta, María y Lázaro, a dormir. Pero en algunas ocasiones también se nos va a decir en el Evangelio que el Señor no iba a Betania, sino que iba al monte de los Olivos para pasar la noche ahí, obviamente pues a solas y en oración. El caso es que hoy el texto nos dice que Jesús entonces se retiró al monte de los Olivos. Hoy no fue a Betania a dormir, pasa la noche en el monte y al amanecer se presenta de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, pues sentado entre ellos, les enseñaba. Esto es importante porque aquella multitud había encontrado en las enseñanzas de Jesús una respuesta a todas sus preguntas. Había encontrado en el mensaje del Señor pues esa paz, esa tranquilidad. Encontraba, como claramente va a decir el apóstol Pedro,
encontraba palabras de vida eterna en las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, es importante cómo el Señor dice que sentado les enseñaba, o sea, daba una serie de enseñanzas aprovechando aquel momento. El caso es que mientras está enseñando, los escribas y fariseos le llevan a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y vemos cómo se la presentan y ellos le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Notemos cómo la acusación que ellos hacen es una acusación con muy pocos argumentos, ya que la palabra de Dios, y especialmente el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 23 en adelante, legislaba sobre este pecado, el pecado de adulterio, y daba ciertos criterios para poder juzgar ese pecado de acuerdo a la ley de Moisés. Y lo primero que decía es que cuando se diera el pecado de adulterio, debía de presentarse a las dos personas involucradas, ya que recuerde que el adulterio no lo puede cometer una mujer solamente, ¿verdad? O una persona solamente. O sea, tiene que ser pues un hombre y una mujer. Entonces, partiendo de ahí, los escribas y fariseos están presentando solo a la mujer. Pareciera como que ellos propiciaron el hecho de que el hombre pues pudiera huir y solo presentan a la mujer. Segundo, el libro del Deuteronomio dice que debían de presentarse testigos. O sea, se presentaban a los adúlteros, pero también presentaban testigos y tenían que ser 2 o más testigos. Tercero, debía de decirse dónde fue encontrada, o sea, dónde se cometió el adulterio. Esto es importante porque cambiaba la pena si el adulterio si el acto había sido cometido en la ciudad o si había sido cometido en el campo, ¿verdad? Ya vamos a hablar sobre eso. Pero también no se dice si la mujer era virgen y estaba desposada. O sea, porque ese era otro punto, ¿verdad? Si la mujer era una mujer virgen y estaba desposada con un hombre, era ahí donde la pena para el hombre era mucho mayor. Hoy entonces directamente buscan con muy pocos argumentos que Jesús dictamine un juicio. O sea, que el Señor se comprometa dando un juicio. Por eso les dice: Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Ahora, le decía que dependía de dónde era cometido la acción, porque cuando la violación o el adulterio era en la ciudad y la joven era una mujer pues que estaba desposada, ambos tenían que ser apedreados, ¿verdad? A la joven por no haber pedido ayuda y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Pero si la acción, o sea, si el acto se daba en el campo, solo moría el hombre y la mujer no. Pues aun cuando hubiera pedido ayuda a la mujer, ¿verdad?, nadie la habría ayudado, o de repente pues ella no podía tener opciones de poder evitar aquella situación. Pero por eso ellos le dicen: ¿tú qué dices? Y le preguntaban esto, como dice el texto, para ponerle una trampa. Ahora, aquí surge entonces una pregunta, ¿verdad? ¿En qué consistía la trampa?
La trampa consistía en que si Jesús hubiera dicho que sí, que debían de apedrearla, lo hubieran acusado contra Herodes de entrometerse en los asuntos legales. Pues recordemos que Israel era una ciudad invadida por el Imperio Romano y por lo tanto solo el imperio podía dar sentencia de muerte, ni el Sanedrín podía, fíjese. Por eso recuerde, cuando Jesús lo van a condenar a muerte, ellos le llevan a Jesús a Pilato, para que sea Pilato obviamente en representación del imperio, dictaminando muerte. Ahora, si el Señor hubiera dicho que no la apedrearan, lo habrían acusado de ir contra Moisés y contra la ley, ¿verdad? Porque claramente la ley decía, pues ya lo vimos, que habían ocasiones en las cuales sí podía ser apedreada. Pero veamos entonces cómo el Señor Jesús trata de ignorar aquella situación y dice que mejor se agacha y se puso a escribir en el suelo. Hermanos, este texto es un poco oscuro, ya que no sabemos, ¿verdad?, qué era o qué fue lo que el Señor Jesús escribió en el suelo. Pero claramente podemos ver cómo el Señor no les presta atención y les ignora. Pero como insistían, dice la palabra, en su pregunta, el Señor se incorpora y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Notemos cómo no les dijo sí, ni tampoco les dijo no, sino que puso como requisito estar libre de pecado. Y con esta respuesta prácticamente los desarmaba, porque, insisto, o sea, no les dijo sí ni les dijo no, y era una respuesta que ellos no se esperaban. Y en ese momento se vuelve a agachar a escribir, y ahora pues lo hace para no avergonzarlos con la mirada, ¿verdad? O para no avergonzarlos por su pecado, el Señor se inclina y sigue o continúa escribiendo en el suelo. Pero nos dice la palabra que al oír aquellas palabras del Señor Jesús, los acusadores fueron alejándose uno a otro, hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Claramente podemos ver cómo aquellas personas en eso fueron honestas y reconocieron que todos tenían pecado. Ellos fueron alejándose hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Pero ahí es donde el Señor Jesús entonces se incorpora y le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer le dice: no, nadie, Señor. Le dice: nadie te condena, nadie. Ahora, notemos aquí, hermanos, varias cosas importantes. Primero, no se podía juzgar un delito sin testigos o sin acusadores. Ahora entonces los acusadores no están. Pero no se trata que ahora el Señor está ignorando o aprobando el pecado que esta mujer ha cometido. Porque vemos como el Señor le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y la mujer le dice: nadie, Señor, nadie. Y es ahí donde Jesús le va a decir: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Vea, le decía, no se trata que el Señor estaba aprobando el adulterio, ni mucho menos consintiéndolo, sino que estaba declarando
que Dios es el único que tiene la solvencia para juzgar, y que aquellas personas que quisieron generar un juicio contra aquella mujer, como claramente les dijo el Señor, debían de estar limpios de pecado, pero no lo estaban. Ahora es que el Señor le dice: yo tampoco te condeno. Ahora, ¿por qué no la condenó? Porque, ya dijimos, era un juicio sin argumentos. Pero aun cuando hubiese dado argumentos, el Señor le hace ver que si ella estaba hoy arrepentida, obviamente el Señor le perdonaba. Y notemos cuando le dice: vete y no vuelvas a pecar. O sea, le exhorta a un cambio de vida. Le hace ver que es el momento para que ella se vaya a su casa, pero que después de aquel momento en el cual las autoridades judías la habían avergonzado, la habían maltratado, porque ellos podían presentarle el caso al Señor sin tener que llevar a la mujer. Pero claramente podemos ver cómo ellos querían humillar a la mujer, y por eso se la presentan a Jesús. Pero ahora entonces la mujer está recibiendo una nueva oportunidad, y el Señor le dice: vete y no vuelvas a pecar. O sea, le está exhortando el Señor a un cambio de vida. Y de eso se trata, hermanos, la misericordia del Señor. No se trata que el Señor ahora consiente pecados, ¿verdad? Porque mucha gente en algún momento, cuando lee o busca la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que obviamente pues parecía como que era un Dios implacable, y el Dios del Nuevo Testamento pareciera como que hay una gran diferencia. Y mucha gente dice: es que Dios hoy pues ya no hace nada. No, no es que Dios no haga nada. El caso es que hoy nosotros estamos viendo ese lado misericordioso de Dios, esa parte la cual nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad para que nos arrepintamos. Pero obviamente notemos cómo el texto también nos deja a nosotros enseñanzas. Y es que, hermanos, una de las enseñanzas que nos deja este texto es que a todos nos resulta fácil señalar y condenar a otros, pero es ahí, nos es fácil a veces, como decimos, hacer leña del árbol caído. Pero la verdad, ¿qué solvencia tenemos para juzgar? ¿Qué solvencia moral podemos tener nosotros para juzgar a aquellas personas que han caído en pecado? Si tal vez alguien dirá: bueno, pero yo nunca he adulterado, yo nunca he robado, yo nunca he violado. Probablemente no, hermano. Pero ¿cuántas veces hemos también cometido otros pecados que, aunque los vemos pequeños, siguen siendo pecados? Y la palabra de Dios dice que con un decreto que nosotros violentemos de la ley de Dios, ya hemos quebrantado la ley y ya somos pecadores. Pero aquí es donde se nos muestra entonces esa misericordia del Señor, pues Él no vino a juzgar, Él vino a salvar. Él vino verdaderamente a traer esa misericordia a nuestras vidas. Por eso, hermano, termino invitándole para que podamos reconocer que ante cualquier pecado hay una solución. A un corazón contrito y humillado, dice la palabra, que el Señor no en ningún momento lo desprecia. Si hoy nosotros buscamos del Señor arrepentidos y dispuestos a un cambio de vida, es hermoso, porque es acá donde experimentamos la misericordia del Señor. Le animo para que con un corazón contrito y humillado
pidamos misericordia y la recibiremos de ese Dios misericordioso y que nos ama en todo momento y que busca no la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y tenga vida y vida en abundancia. Por eso, hermanos, en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. alta